En la Europa medieval, el dinero era poder, pero acceder al sistema financiero no era una opción para todos. Esta es una historia de necesidad, de prohibiciones y de supervivencia. Es una realidad histórica que a menudo se malinterpreta, pero que en verdad es mucho más compleja de lo que parece. Durante siglos en la Europa cristiana, prestar dinero con interés se consideraba moralmente inaceptable. La Iglesia lo había prohibido estrictamente, citando textos religiosos que condenaban la usura. Y no era simplemente una sugerencia, era una regla que se aplicaba con dureza. Los que la violaban se arriesgaban a sanciones muy severas. Pero aquí surge el gran dilema: la economía no podía funcionar sin préstamos con interés. Los reyes necesitaban capital para financiar sus campañas militares. Los nobles necesitaban fondos para expandir sus territorios, y los comerciantes querían financiamiento para sus expediciones comerciales por todo el mundo. Alguien tenía que proporcionar estos servicios, pero los cristianos enfrentaban restricciones religiosas que les impedían participar. En este enorme vacío del mercado, ciertas comunidades encontraron una oportunidad económica, y no fue necesariamente por una ambición desmedida, sino más bien por las limitadas circunstancias en las que vivían. Algunos grupos fueron sistemáticamente excluidos de casi todos los demás sectores económicos. No podían poseer tierras porque la propiedad estaba reservada para miembros de la fe dominante. No podían unirse a los gremios artesanales. Profesiones como la herrería, el tejido o la carpintería les estaban cerradas. Tampoco podían ocupar cargos gubernamentales. El ejército, los tribunales, la administración, todo estaba frecuentemente prohibido para ellos. De hecho, en muchas ciudades eran segregados en áreas específicas, en barrios apartados. Con tantas puertas cerradas, quedaban muy pocas alternativas profesionales, y una de ellas, una de las pocas disponibles, era el sector financiero. Resulta que las restricciones religiosas sobre los préstamos no se aplicaban universalmente a todos por igual, creando nichos de mercado muy específicos. Diferentes códigos legales permitían que ciertos grupos participaran en actividades financieras que otros no podían realizar, pero esto no les trajo necesariamente un poder absoluto. Al contrario, los colocó en una posición económica extremadamente vulnerable. Imagina un monarca europeo en el siglo XIV. Su tesoro está vacío, las guerras son carísimas, las deudas se acumulan, y muchas de esas deudas son con prestamistas privados. ¿Cuál era una solución conveniente para el rey? Cancelar las deudas de un plumazo, expulsando a sus acreedores del reino y confiscando todos sus bienes. Esto no fue un hecho aislado, fue un patrón que se repitió una y otra vez a lo largo de la historia. Inglaterra implementó expulsiones masivas en 1290, Francia lo hizo en 1306 en España, expulsó a comunidades enteras en 1492 y Portugal. En 1497, el ciclo era casi siempre el mismo: primero, una dependencia económica del poder hacia estas comunidades. Luego, acusaciones falsas para justificar la acción. Y finalmente, la expulsión y el robo. Piénsalo: cuando un prestamista financiaba a un monarca, ¿qué obtenía realmente a cambio? Protección temporal y un riesgo permanente. A los ojos del público, eran vistos de forma negativa, y a los ojos del poder, eran simplemente recursos que se podían liquidar cuando fuera políticamente conveniente. Cuando ocurrían estas expulsiones, las familias buscaban refugio en otros territorios. Sus conexiones familiares internacionales aumentaban las posibilidades de supervivencia. Y es por eso que sus redes financieras se volvieron transnacionales, extendiéndose desde Ámsterdam a Venecia y desde Hamburgo a Praga. Si un territorio se volvía hostil, había opciones en otros lugares. Estas redes no se basaban en transportar físicamente la riqueza, como cofres llenos de oro. Se basaban en algo mucho más poderoso, en transferir información y confianza. Operaban mediante correspondencia, mensajeros y conexiones familiares. Estas estructuras, nacidas de la necesidad, contribuyeron de forma decisiva al desarrollo de la banca moderna. Instrumentos que hoy nos parecen comunes, como las letras de cambio, el crédito comercial o los mecanismos de compensación, surgieron en gran parte de este periodo. Pero aquí está la comprensión fundamental de todo esto.
No se trataba de un control absoluto del sistema monetario mundial. Se trataba de ocupar un nicho económico muy específico, como una estrategia de pura y dura supervivencia. En el siglo XVIII, familias bancarias como los Rothschild se convirtieron en ejemplos muy prominentes de este fenómeno. Mayer Amschel Rothschild, que comenzó como un simple cambista en Frankfurt, estableció a sus hijos en diferentes capitales europeas en Londres, París, Viena, Nápoles y, por supuesto, Frankfurt. Durante las guerras napoleónicas, facilitaron préstamos gubernamentales de enorme importancia. Y sí, acumularon una riqueza considerable, pero al mismo tiempo se convirtieron en el blanco perfecto del resentimiento popular. Ellos no inventaron los mecanismos de la deuda estatal, pero sí los optimizaron. Sin embargo, los sistemas financieros complejos a menudo confunden al ciudadano común. La idea de que alguien pudiera facilitar financiamiento a estados tan poderosos parecía sospechosa, casi secreta, y lo que la gente no comprende, frecuentemente genera teorías alternativas y simplistas. A finales del siglo XIX fue cuando surgieron narrativas muy problemáticas. La idea de que ciertos grupos específicos controlaban secretamente la economía mundial se convirtió en una explicación fácil y atractiva para fenómenos económicos que en realidad eran increíblemente complejos. En 1903 apareció un texto falsificado, un fraude completo que fue fabricado y posteriormente desacreditado en análisis forenses y en tribunales. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. El texto se había difundido ampliamente. La realidad es que el poder verdadero residía en las monarquías, en los ejércitos, en los sistemas fiscales de los estados y en las administraciones coloniales. Los financieros simplemente facilitaban transacciones para este poder, no lo dirigían. Un banquero podía otorgar un préstamo a un rey, pero el poder real, el de recaudar impuestos, movilizar ejércitos y dictar políticas, permanecía firmemente en manos de los gobiernos. En el siglo XX, estos viejos prejuicios se mezclaron con ideologías políticas extremas y muy peligrosas. Las crisis económicas y el desempleo masivo generaron una búsqueda desesperada de explicaciones simples, de culpables, y en ciertos regímenes totalitarios. Estas narrativas se transformaron en políticas de persecución sistemática con consecuencias absolutamente devastadoras. Entonces, ¿cuál es la lección fundamental de todo esto? Que el dinero es solo una herramienta dentro de estructuras de poder mucho más grandes y complejas. A veces, comunidades enteras son recordadas por roles económicos específicos, no porque los eligieran libremente, sino porque las circunstancias históricas limitaron drásticamente sus opciones. La historia real no consiste en conspiraciones secretas, consiste en incentivos económicos, restricciones legales, dinámicas de poder y patrones que, lamentablemente, se repiten cuando no aprendemos del pasado. Las explicaciones simplistas siempre son atractivas. La historia real, en cambio, requiere un análisis matizado, profundo, pero entender la complejidad siempre será más valioso que aceptar narrativas convenientes, pero profundamente inexactas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.